Bienvenidos a Wanderlust, su programa, el programa de Tebuceba que prepara para ustedes desde la UCEBA. Tenemos hoy un invitado, Gustavo Gutiérrez, psicólogo. Bienvenido al programa. Jaime, buena tarde. Muchas gracias por la invitación. Gustavo, como nuestro tiempo es tan corto, pues no, hemos decidido en este programa nunca hacemos el ingreso en la temática, en la introducción. Entonces de una vez vamos con el tema. Vamos a hablar de equidad de género. Evidentemente que es uno de los temas que uno oye todos los días en los noticieros nacionales, en las empresas, etc. Entonces arranquemos la primera parte del programa tratando de revelar exactamente qué es equidad de género. ¿Qué es equidad de género? Bueno, sí, efectivamente es un tema que está en los medios, está en todos los contextos sociales, desde nuestra cotidianidad. Y decir que es equidad de género es simplemente entender que deben haber unas condiciones frente a unas particularidades muy puntuales que permitan el acceso y las posibilidades de desarrollo individual tanto de hombres como de mujeres. Entendemos esto. ¿Va dirigido únicamente a hombres y mujeres? Entendido desde... Porque ahora entendemos que hay otros actores dentro de esos procesos. Sí, claro, bueno, tendríamos que pensar finalmente que la sexualidad es un tema bien amplio y que existen tantas formas de vivirla como seres humanos, que la identidad es un tema que está relacionado a la sexualidad. Entonces, en términos generales hablaríamos de hombres y mujeres porque el tema de género pues está enmarcado y enfocado desde eso, desde una construcción de esa ambivalencia, por decirlo de alguna manera. Mire, Gustavo, hemos estado en un análisis sobre lo que es realmente equidad de género. Entendemos que equidad es justicia, ¿sí? O sea, mitad y mitad. Dar a cada quien lo que le corresponde, sí. Dar las mismas posibilidades a todas las personas. Pero cuando hablamos de equidad de género, estamos hablando desde el punto de que alguno de los dos no tiene equidad. Por eso tenemos que recurrir a ese. Sí, claro, totalmente. Primero deberíamos hacer un abordaje y entender justamente que la equidad de género surge como una necesidad frente a las desigualdades sociales y culturales entre hombres y mujeres. Siempre ha habido una preponderancia en garantía de derechos para los hombres, siempre ha habido un acceso a las diferentes instancias sociales y políticas por parte de los hombres, de las cuales las mujeres no han gozado de forma plena históricamente. Claramente han avanzado en esa conquista de las posibilidades, pero el hablar de equidad de género tiene su principio en eso, en las desigualdades que históricamente han existido entre unos y otros. Entendemos porque es que durante la historia moderna de la humanidad, podríamos decir que son los últimos 10.000 años, que ya cuando se reconoce que el ser humano existe, antes pues no sabemos exactamente cómo fue la cosa, pero siempre ha habido hombre y mujer en este proceso. Y las mujeres hasta el año 1950 eran segregadas en casi todos los países del mundo. Sí. Para acordarnos, solamente para el año 54 más o menos se le dio la posibilidad de votar a la mujer en Colombia. Sí. Y eso también le dio el ingreso a las universidades, porque las mujeres no tenían ciudadanía, por lo que no podían ingresar a una universidad. Y evidentemente que eso generó todas las problemáticas sociales de su tiempo. Sí, eso es un tema, como se menciona, histórico, donde el eje es entender que los hombres han sido merecedores de derechos por el hecho de ser hombres, cosa que no han disfrutado las mujeres. Si miramos, pues estamos hablando que no han pasado más de un aproximado de 70 años desde que las mujeres pueden ejercer unos derechos políticos, los cuales los hombres han tenido durante toda la historia. Entonces esa brecha en el tiempo genera, en términos de desarrollo cultural y social, pues unas
unas situaciones particulares que aun cuando se hayan logrado ganarse esos espacios las mujeres, pues siguen teniendo un factor simbólico y un tema anterior que no se puede desconocer. Equidad de género entonces es igualdad, respeto por la igualdad. Respeto por la igualdad, tenemos que pensárnoslos y no solamente como la posibilidad de que hayan las mismas opciones para todos, sino que hayan las mismas oportunidades. Más sí. allá de que sean opciones, son oportunidades y oportunidades que surgen desde el principio. Habrán otras discusiones que emergerán a partir del tema de equidad de género y son otras nuevas formas de concebirse, de que la construcción del género es un factor cultural, que eso ha sido un debate muy amplio en nuestra cultura, en qué es ser mujer, en qué es ser hombre y otros factores, pero efectivamente es eso, es que todos, independiente de cómo decidan vivir su sexualidad desde su corporalidad o desde la relación con otros, pues puedan tener las mismas oportunidades sin que hayan, digamos, por decirlo de alguna manera, ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría. Hay una consideración con respecto a la equidad de género, y es tomar una posición de pronto pasiva con respecto a todos los procesos y después exigir la igualdad en términos de número. Me explico. Una empresa tiene 10 cargos profesionales y esos 10 cargos profesionales por equidad de género deben ser 5 hombres, 5 mujeres, pero en la selección solo aparecieron 8 hombres, 2 mujeres, y entonces sería equidad de género quitarle la posibilidad a los 3 hombres que sacaron mejores promedios y convertir a esas y dárselo a las mujeres aunque no estén tan bien calificadas como los hombres. Justamente por eso hablamos de equidad de género, porque el mismo proceso de selección frente a ese caso hipotético nos muestra la desigualdad que han tenido las mujeres de acceder a las posibilidades de educación, a las posibilidades de inclusión laboral. No son una minoría, porque si lo miramos en términos estadísticos, las mujeres en el mundo se considera que son aproximadamente el 51% de la población, o sea que existen más mujeres que hombres en el mundo. Y el hecho de que frente a ese caso se presenten 8 hombres y 2 mujeres, lo que nos muestra es que efectivamente ha habido una inequidad en la posibilidad de acceso a la educación, a la formación y demás, que ha llevado a que hayan hombres más preparados y menos mujeres, y de allí que muchas veces sea necesario que se institucionalicen políticas que garanticen ese mínimo de acceso de esas pocas mujeres que han tenido la oportunidad de acceder. Pero, Gustavo, en el hipotético caso es por cargos profesionales, donde ellas también llegan con su título, ellos también llegan con su título, tienen los mismos espacios y sin embargo salieron más calificados ellos, y aún así toca quitarles a los más calificados y dárselo a ellas, por ser la equidad de género. Eso, no quiero decir que no exista en Colombia la equidad, la inequidad más bien. Es un tema, bueno, pensarnos que los hombres puedan llegar más preparados, pues además es un tema que también se tiene que hablar desde la equidad, porque incluso los estudios nos han mostrado que las mujeres han sido capaces de demostrar muchas más capacidades en diferentes contextos que eran propios de los hombres. No por menos la revolución femenina inicia después de una de las guerras mundiales, cuando las mujeres son llamadas a oprimir el botoncito en las fábricas que se han quedado sin sus trabajadores que se fueron para la guerra, y cuando regresan se encuentran mujeres empoderadas con muchas más capacidades de trabajar. Pero el tema no es finalmente si llegan 8 o 2 mujeres y a quién se les da el cargo, sino porque llegan 8 hombres y solo 2 mujeres. Y es justamente porque, más allá de la inmediatez de la situación, es el rol que ha tenido que asumir la mujer dentro del hogar. Es que el papá, cuando va a mandar a la niña a la universidad, pues desde el inicio vamos a mandarla a una casa de familia, no la podemos mandar a una ciudad lejana porque la niña es débil, le puede pasar algo,
con los niños hay una libertad, digamos, un poco más amplia. Entonces ese es el eje de cómo se concibe la mujer como un sujeto, digamos, propenso, vulnerable, que efectivamente lo es, y eso van cada vez en uno a uno los procesos cortando las posibilidades, el tener que ser ama de casa, el tener que, el no poderse ir a vivir sola y demás. Es un tema mucho más amplio que la inmediatez. Sí, claro. No, eso lo entendemos. Nosotros también estamos premiados por esa misma inequidad cultural, donde uno permitía, incluso uno se daba algunos espacios que no le permitía a sus hermanas tener, por ejemplo. Sí, claro. Como irnos de baile nocturno, ellas no podían, ellas tenían que quedarse en la casa porque uno se sentía como agredido cuando le decían, yo vi a su hermana por allá tomando a las 2 de la mañana. Hoy en día. O todavía, ¿no? Todavía, porque es que estamos permeados por esa cultura y el ejercicio debe ser ese. El ejercicio debe ser que cambiemos el chip, no es fácil, se cambia desde la educación, se cambia desde instruir, se cambia desde la apertura del pensamiento. Hoy en día, pues yo creo que para muchas personas sigue siendo un poco alarmante que un grupo de mujeres se vayan a una discoteca sola, porque pues desde los supuestos y desde los imaginarios todos sabemos cuáles son las ideas que emergen a partir de esa situación, pero si se van 4 hombres, pues no se hacen las mismas conjeturas. Claro, entonces es un tema muy cultural del cual estamos permeados y que debe cambiarse desde la educación y desde la apertura, ese es el ejercicio. Vale, vamos al primer corte y ya regresamos con ustedes. Bien, tenemos cierta claridad en saber qué es realmente la equidad y ahora vamos a hablar un poquito de inequidades. Vamos a tratar de razonar en esto. En el ejemplo hipotético que le pusimos a Gustavo, decíamos que se presentan una cantidad de profesionales para 10 cargos profesionales y que salen 2 mujeres, 8 hombres en la selección, pero hay que quitar 3 de los que ganaron y dárselo a 3 mujeres para que tengamos cierta equidad. Hay una respuesta con cierta claridad y es que evidentemente que la inequidad viene desde la formación que tienen las mujeres y los hombres, ¿no? Pero bien, hay
en algunos espacios o algunos momentos donde la inequidad sea al contrario? Bueno, pues hay una de las cosas que debemos tener claridad, y es que el tema de equidad de género, el tema de derechos de mujeres, el tema de derechos de cualquier grupo poblacional no puede extrapolarse, y es justamente allí donde radican las dificultades. No podemos pasar de un patriarcado a un matriarcado, porque estaríamos pensándonos un mismo modelo opresor desde otro actor. Entonces, hablar de equidad no puede volverse el tema de brincar de los derechos exclusivos de los hombres a los derechos exclusivos de la mujer. Es buscar un punto de equilibrio donde se pueda dar efectivamente, como lo hablamos, oportunidades para todos en igualdad de condiciones, frente claramente a esas oportunidades previas que han tenido en diferentes contextos. Hay algunos ejemplos donde sería interesante mirarlo, y es espacios laborales que están vetados para los hombres, espacios laborales que están vetados para las mujeres. Sí, bueno, de hecho, pero es un tema muy cultural, ¿no? Claro. Un hombre que sea amo de casa, pues yo creo que ninguno va a llegar a su trabajo sacando pecho diciendo yo soy amo de casa. Sí. Pero es porque culturalmente lo hemos hecho así. Labores que han estado muy asociadas al hombre, a la mujer, y es un tema igual de género. ¿Cuáles son esas funciones que las mujeres tienen dentro del hogar? La cuidadora, la protectora, la de los trabajos suaves, delicados y demás, y el hombre el de trabajos fuertes, no sé qué. Pero bueno, no muy lejos, creo que acá justamente se hizo un documental en la UCEBA sobre una mujer que hacía un trabajo fuerte, y definitivamente las mujeres han mostrado, pero sí es un tema donde se vetan algunos hombres, porque pues el hombre amo de casa, el cuidador y demás, pues eso a las personas le empieza a oler como a raro que no esté levantando peso y haciendo lo que culturalmente se considera debería ser para los hombres. Al documental que se refiere es al de los areneros de Cienegueta, magnífico, de Tuluá, que es encontramos en ese grupo se llama areneros justamente. Uno va a encontrarse con hombres rudos, fuertes, que con una pala sacan tierra del río y las piedras, ¿no? Van pasando. Pues nos encontramos con una mujer que no tenía absolutamente nada diferente a su propia feminidad. Incluso una niña muy bonita, delicada, y allá era otro hombre. Ella misma lo dijo, es que aquí toca otro hombre, y era una de las más hábiles en tirar piedras al contenedor de la volqueta. Sí, claramente. Eso es bien interesante. Pero también vemos ese mismo ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, los hombres que se dedican a la enfermería o al cuidado de niños pequeños. Sí, claro. De hecho hay un estigma, y por eso hablaba ahora que el tema de equidad debe ser mucho de apertura, porque pues si lo vamos a hablar sin tomar posturas políticamente correctas, en términos comunes las personas ven un hombre enfermero, un hombre que se dedica a los cuidados, y ya dice como que bueno, esto huele como raro. Sí, claro. Pero porque se ha considerado que tradicionalmente esos trabajos, esas labores son exclusivas de las mujeres. Eso se ha ido transformando un poco, y justamente es el entender cuáles son nuestros roles y por qué pensarnos un hombre en esas posiciones que no son las tradicionalmente concebidas, pues ya empiezan a generar una suspicacia frente, puntualmente, digámoslo, lo que es frente a su masculinidad. Claro. Entendemos también que culturalmente el violador siempre es hombre, ¿no? Las mujeres no son violadoras en nuestra cultura, ¿no? Si bien es cierto, sí hay una tendencia a que se ha evidenciado que en su gran mayoría las personas que ejercen violencia sexual han sido los hombres, pues tenemos que reconocer efectivamente que las mujeres también en algunos contextos no generalizados de las mujeres, pues han hecho sus comportamientos frente a la sexualidad, pero
volvemos al mismo punto de lo cultural, de lo simbólico, porque para una mujer se piensa que el cuerpo de la mujer está en función de complacer el hombre, mientras que el del hombre está en función de complacerse a sí mismo. Claro. Y el hombre siempre piensa que una mujer no lo va a abusar. Pero se han presentado casos y finalmente lo que dicen muchos hombres cuando les plantea la idea, que es un tema además gracioso, es: bueno, pues ¿que me violen? Que me violen, pero pues ahí sí tengo para decirles que no los va a violar ni Natalia París ni Angelina Jolie, precisamente. A mí que me viole Natalia París. Pues vea, evidentemente que los violadores en este tiempo, bueno, creo que la historia han sido hombres, porque son a los que les han enseñado algunas prácticas de animales. Unas prácticas fálicas además, sí, ¿no? Porque claro, desde el mismo principio de la sexualidad, la mujer es un ser incompleto desde algunos postulados obsoletos ya, y el hombre es en función de su falo, de su sexualidad, del viril, el que tiene que mostrar y reafirmar su masculinidad desde su sexualidad. Pero también hay mujeres que en la historia han demostrado absolutamente lo contrario a las mujeres normales, y eso lo vimos hasta en la antigua Roma, ¿no? ¿Te acuerdas de la historia de Mesalina? Mesalina era la esposa de Calígula, un emperador romano, pero ella era más mala que el tipo, porque ella era una mujer enferma sexual, tenía toda la corte de oficiales para ella, y pues era terrible esta señora. Y desde ahí viene también que hay momentos en que la mujer también lo puede ser, ¿no? Bueno, sí, y definitivamente yo pienso que es sano que los comportamientos que estén tipificados contra la ley, contra la norma, contra el buen comportamiento, que atenten contra un otro, se debe pensar no como mujeres y como hombres, sino como personas. Claramente hay una tendencia en algunos casos en que serán los hombres, encontraremos otros en que posiblemente sean las mujeres, pero esos comportamientos que están enmarcados en la desadaptación social, por decirlo de alguna manera, pues tienen que pensarse es como personas, y no se puede generalizar, porque así como hay mujeres que diariamente se levantan, luchan y buscan la reivindicación de sus derechos y de las demás, hay hombres que también están comprometidos con la reivindicación de los derechos de esas mujeres, y hombres que se portan muy mal como mujeres que también hacen sus cositas malas, sus cosas malas. Y le tenemos que decir a los hombres que nunca van a ser violados por la vecina bonita que tienen, que les gusta. Ni por la actriz preciosa. La violación tiene un rostro mucho más animalesco, ¿no? Más duro, más... Sí, claro, porque el tema de violencia sexual tiene su principio, como lo tienen en todas las violencias, que es el ejercicio del poder. Sí. Y en el ejercicio del poder es agresivo, es transgresor, y nunca entra dentro de ese concepto que podría dar para que hablemos en otra oportunidad, dentro de ese concepto de la fantasía que se pueda generar frente a algunas prácticas. Totalmente apartado de eso, es totalmente, como su mismo término lo dice, violento. Violento. Aunque meternos por el lado de la violencia nos llevaría a un sinnúmero de cosas. De pronto uno se pregunta, en nuestro entorno hay en algunos espacios donde se le violan los derechos al hombre. En nuestro entorno, que pues es un entorno en el que uno aceptaría la violación como violencia contra una mujer que no le den el cargo porque es mujer o que le van a pagar menos. Pero también hay unos casos donde es el hombre el que sale perdiendo por ser hombre, ¿no? Seguimos en el mismo punto, y en pensarse el hombre como el que es capaz de soportar, y por ese mismo concepto de fortaleza enmarcado en el machismo. Entonces habrá momentos en que el hombre sea incluso víctima de algunas situaciones que puedan ser injustas, claro, frente a esa comparativa, pero tiene que ver mucho en lo que hablábamos. No significa pasar del patriarcado al matriarcado, no buscamos polos donde hayan unos sometidos por los otros, ni hombres ni mujeres de ningún lado, y
Para eso hay que ser muy cuidadosos porque es una línea muy delgada que además es un principio de los derechos que tenemos todos, y es que los míos terminan donde empiezan los de ese otro, independiente de quién sea yo, hombre, mujer, niño, adulto, afro, indígena y demás. Hay unos derechos que son compartidos y necesarios para que podamos convivir como sociedad. Bueno, ¿qué piensan ustedes? Sabemos que estos temas también los calientan un poquito, como lo van calentando uno, y todo el tiempo nos van surgiendo cosas diferentes, que me faltó decir esto, me gustaría meterme. ¿Qué piensan ustedes? Ya saben nuestras formas de comunicarse con nuestra red, por nuestro correo institucional, simplemente nos buscan, nos escriben en el YouTube, en la página web, y nos dicen qué piensan ustedes de este tema, porque esto quedó como entrecortado 4 temas más. Yo creo que vamos a tener que pedirle a Gustavo que nos acompañe nuevamente en otros temas que tienen que ver con lo mismo de pronto. Claro, totalmente a gusto de seguir hablando y abrir espacios de educación y de apertura frente al tema de equidad de género, frente a muchas situaciones que son transversales y que muy seguramente muchos de los televidentes sentirán que en algún momento lo han pensado, se lo han cuestionado, lo han socializado y han entrado también, como lo hemos hecho nosotros, en el debate con familiares, conocidos y demás. Y pues qué mejor si desde mi experiencia les puede aportar para dar un poco de claridad a eso, y que nos permita que entre todos construyamos una mejor sociedad. Acá estaré siempre que me inviten. Gracias, Gustavo, gracias por acompañarnos en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes los invitamos a que nos acompañen en el siguiente Wanderlust. La temática siempre será adaptada a lo que ustedes necesitan, a lo que ustedes nos comentan, a lo que ustedes quieren escuchar. Fue un gran placer estar con ustedes. Nos vemos en el siguiente Wanderlust.